Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado una vez más de estar con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles, como siempre, mi querida amiga Alexia. ¿Cómo has estado, Alexia? Bueno, son las 2 de la tarde de hoy, 3 de diciembre de 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y así mismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. En la tarde de hoy tenemos una conversación muy interesante, muy del día. Conversaremos sobre la nueva variante del COVID-19. Omicron se llama. Así fue como la nombró la OMS. Para ello hemos invitado al doctor Héctor Rangel, quien es biólogo celular egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un postdoctorado en Lerner Research Institute de Cleveland, Ohio. Investigador asociado titular en el Laboratorio de Virología Molecular, coordinador del diagnóstico de coronavirus en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y su línea de investigación es el HIV y el coronavirus. Posee numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional. Muy buenas tardes, doctor Rangel. ¿Cómo ha estado usted? Hola Luis, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Qué bueno, qué bueno. Doctor Rangel, realmente volvemos a estar como la otra vez. ¿Se acuerda que estuvimos hablando la última vez hace varios meses atrás? Volvemos a caer en crisis, caramba, y en una crisis que parece ser un poco más complicada que la anterior. Hace escasamente 2 semanas en Sudáfrica se encontró una nueva variante, que es la variante Omicron. Parece que es muy contagiosa, parece que es además un poco más grave y fuerte que la variante Delta 1 y 2. Ahora, Sí. a los fines de ubicarnos, ¿cuál es esa variante y por qué? ¿Cuáles son las características de esa variante y por qué hay tanto peligro? Incluso se comenta más peligrosa que la Delta 1 y 2. Sí, bueno, la información todavía es nueva, ¿ok? Hace poco tiempo fue que se caracterizó. Todavía no hay estudios, digamos, en el laboratorio para determinar si puede infectar las células con mayor rapidez o no. Sin embargo, dado que tiene una cantidad inusual de mutaciones comparada con las otras variantes por las que ya hemos pasado, Delta, P1, Gamma, etcétera, preocupa el no saber exactamente cuál es el impacto de esta gran cantidad de mutaciones sobre la tasa de replicación. Sin embargo, ahorita estaba viendo, antes de conectarme, algunos datos de cómo van las curvas en Sudáfrica y estaba viendo que en pocos días ha pasado de tener alrededor de 300, 400 casos por día a por lo menos los días de ayer y hoy con 8.000 y 11.000 casos. Entonces, o sea, se está multiplicando la cantidad de casos en Sudáfrica de una manera alarmante y eso, por supuesto, prende las alarmas en todo el mundo porque ya estábamos saliendo de las últimas olas, más o menos, medio controlando las cosas, ya equilibrándonos un poco y se nos presenta un reseteo, un borrón y cuenta nueva para empezar otra vez. Entonces eso es lo que prende las alarmas, el desconocimiento del impacto de la gran cantidad de mutaciones que posee este virus. Ahora, doctor, ¿esas mutaciones son normales en cualquier virus o es una característica fundamental? Porque las otras variantes no tenían ese número de mutaciones como la tiene este. Sí, sí, bueno, digamos que el coronavirus tiene una tasa de mutación intermedia entre lo que son los virus de alta tasa de mutación y los que mutan poco, ¿ok? Sin embargo, el número de casos a nivel mundial promueve en cierta forma la cantidad de mutaciones que vas acumulando. Si tú multiplicas la cantidad de veces que el virus se replica en cada paciente por los factores asociados a la cantidad de mutaciones que el virus puede tener,
el número es muy grande porque la cantidad de pacientes infectados es muy grande. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que la cantidad de mutaciones es directamente proporcional a la cantidad de personas infectadas. Y si adicionalmente a esto le metes algunas presiones selectivas que pueden existir y ser variables en cada continente, en cada país incluso, tú puedes seleccionar variantes diferentes en cada zona. Por ejemplo, existe la posibilidad, es una de las teorías que se maneja, que en Sudáfrica, dado el porcentaje de pacientes HIV positivos que no presentan una respuesta inmunológica quizás muy efectiva contra el virus, se haya permitido la selección de esta variante con acumulaciones progresivas de mutaciones en el tiempo y que eventualmente haya desencadenado en esto que ahora conocemos como Omicron, por ejemplo. Sí. Y la gran preocupación, Europa está realmente muy temerosa y muy alarmada por eso. Incluso países como Alemania han estado cerrando la frontera, y Holanda también, Irlanda también. Pero ahora, antes de conectarme, estaba leyendo las últimas noticias acá en Estados Unidos y hay 5 estados que ya tienen esa variante, que son California, Minnesota, Nueva York, Colorado y Hawái. Bueno, imagínate, yo tenía entendido que nada más estaba en California y Nueva York, pero ahora estás metiendo 3 estados más. Entonces eso quiere decir que la dispersión ha sido más rápida de lo que uno esperaba. Claro, esto también tiene que ver con el flujo de viajes de Sudáfrica y los otros países que ya presentan estas variantes hacia Estados Unidos. Lo que preocupa, por lo menos en el caso nuestro, es que de Estados Unidos a Sudamérica es un salto. Pues. O sea, Sí. eso es Bueno, relativamente rápido. ya se encontraron también en Brasil. En Brasil, Y exactamente. creo que en Chile también hay otros casos. Sí, entonces, claro, o sea, cerrar las fronteras después que ya el virus entra, bueno, ya no le veo mucho sentido, pero claro, si por ejemplo Alemania no tiene todavía casos, no lo sé, no tengo la información, pero bueno, sería quizás una medida política para evitar una nueva ola en ese país. Pero lo que pasa es que tarde o temprano te va a alcanzar. Lo mismo que pasó con Delta, que ahorita en este momento está dominando, digamos, todas las infecciones a nivel mundial prácticamente, o en muchos países en todo caso, pero eventualmente va a ser Omicron si sigue a la tasa que ha mostrado en Sudáfrica, por ejemplo, y eso se extrapola al resto del mundo, va a ser lo mismo. Pues va a empezar a desplazar ahora Delta y la vas a ver a lo largo de todo el mundo. Sí, y además sucede en un momento en que la inmigración del norte de África hacia Europa es grande. Es decir, diariamente se encuentran barcos a la deriva con 800, 1000 personas que tratan de llegar a la costa italiana, sobre todo, ¿no? Bueno, Es grave. imagínate. Sí, sí, Esto es exacto. Hay inevitable. un movimiento de personas, un flujo de personas constante y grande sin los cuidados sanitarios apropiados. Es digamos, el caldo perfecto de cultivo para que se disperse el virus a lo largo de todo el mundo. Pues. Claro, claro, claro. Ahora, doctor, ¿qué pasa con las vacunas que hasta ahora nos hemos inyectado? Yo, en mi caso y en el caso de una enorme cantidad de personas que vivimos en Estados Unidos, ya tiene la tercera dosis o el booster que llaman, la dosis de refuerzo. ¿Qué pasa con aquellas personas que hemos pasado por eso? Bueno, en este momento hay estudios andando acerca de la efectividad, la capacidad de neutralización de los anticuerpos que las personas vacunadas han generado por esta nueva variante. De manera de poder saber si, a pesar de la gran cantidad de mutaciones, todavía sigue siendo susceptible a los anticuerpos neutralizantes que se generaron posterior a la vacunación, incluso posterior a una infección. Sin embargo, todavía no se está muy claro. Hay algunas compañías como Pfizer que dicen que su vacuna sigue siendo efectiva contra esta variante, pero Moderna aparentemente, según algo que leí, pero fue muy, o sea, no fue, digamos, algo de primera mano, ¿ok? Algo que leí que decía que Moderna no estaba segura si su vacuna estaba inhibiendo el virus. Sputnik, por ejemplo, la vacuna rusa, plantean que sigue siendo efectiva, pero se están llevando iguales estudios en este sentido. El problema es que, fíjate, tú tienes un grupo de anticuerpos que tienen una direccionalidad relativamente específica contra una proteína o un antígeno en particular de este virus, que es el que se te introduce cuando te vacunan. ¿Okay? Si la cantidad de mutaciones que presenta Omicron
que son en la zona de RBD, que es principalmente hacia la cual se dirigen las vacunas, es muy alta. En este caso tiene por lo menos 8 mutaciones en esa zona. Si esto me cambia la estructura tridimensional de la región RBD, probablemente los anticuerpos no la van a reconocer o la van a reconocer mal. Y si esto ocurre, la neutralización puede que no sea efectiva. Entonces, es una de las preocupaciones que existe es que esta variante se traduzca en reinfecciones en personas que ya han pasado la infección o que están vacunadas. Esa es también otra de las preocupaciones que hay. Por eso, la Organización Mundial de la Salud, incluso todos los grupos científicos y médicos que están trabajando en esta área, recomiendan de nuevo el uso casi que obligatorio de las mascarillas, los N95 o mascarillas clínicas de buena calidad, y bueno, las medidas normales de lavado de manos, distanciamiento, etcétera, etcétera. El problema es que la época complica un poco esto, viene la Navidad, la gente se toca, se abraza, se visita, etcétera, etcétera. Sí, es así. Sí, usted tiene razón con lo del caso de Moderna. Yo leí hace un par de horas atrás las declaraciones del CEO de Moderna, y en donde él decía que estaban estudiando y que muy probablemente sacarían una vacuna acorde con la realidad. Y bueno, hay mucha expectativa de la población, porque después de pasar por una etapa en la que mucha gente no se quería vacunar, posteriormente muchas también accedieron a vacunarse, aceptaron la vacuna, pero ahora lo somete a eso y les está creando inconvenientes de decir, pero bueno, ¿dónde estamos? No se nos explica, y eso es un problema. Pero bueno, doctor, vamos a una primera pausa y ya regresamos teniendo esta importante conversación. Estamos conversando con el doctor Héctor Rangel acerca de la variante Omicron. Vale. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Héctor Rangel acerca de la variante Omicron. Doctor, una pregunta que le da, señor. Mi interés en la pregunta anterior, que tenía que ver con las vacunas, era saber cuál es el vínculo exactamente entre la vacuna y el vacunado y esta nueva variante, que eso es la gran duda que tienen y lo que me están preguntando precisamente por WhatsApp en estos momentos, porque hay gente que quiere saber si, bueno, yo me pagué mi viaje a Estados Unidos, me colpuse las 2 vacunas Pfizer y ahora ¿qué hago? Por ejemplo. Claro. Fíjate, desde principios de la pandemia o desde los inicios de los programas de vacunación a nivel mundial, se le dijo a las personas que las vacunas no tenían todavía la capacidad de evitar los procesos de infección, que existía una posibilidad, que no era baja, de que nos pudiéramos infectar a pesar de estar vacunados. Eso se sigue manteniendo. ¿Okay? Y eso es algo que se ha planteado, que incluso la OMS y los distintos estados se lo han dicho al público. Pues. Entonces, las vacunas en general ahorita lo que están evitando son los efectos graves, ¿okay? Y medios de la infección, de la consecuencia de la infección por las distintas variantes, indistintamente si es Omicron, Delta, P1 o cual sea. Okay. Entonces, estas vacunas siguen protegiéndote de los daños graves asociados a la enfermedad. Estas personas que se vacunaron ya, incluso que fueron y pagaron, como tú planteas, el pasaje hasta Estados Unidos para ponerse Pfizer o Moderna o esto, deben estar claros que, ok, yo estoy por lo menos protegido en un cierto nivel acerca de los daños graves de la infección. Con Omicron tenemos que tener un poquito más de cuidado porque, como te dije anteriormente, tiene tantas mutaciones que no sabemos exactamente el impacto de las mismas sobre lo que puede hacer en un proceso de infección. Aunque hasta ahora los casos que se han estudiado en África van con, digamos, los síntomas van desde muy leves hasta algunos incluso graves, pero la mayoría se ha mantenido entre leves y moderados. Entonces eso tranquiliza un poco porque
digamos, no estamos esperando que sea muy agresiva la variante como pudiese pensarse por la cantidad de mutaciones. Estamos pensando que, bueno, tiene muchas mutaciones, es más agresiva, pero no necesariamente puede ser así, porque cada mutación también genera un daño al virus en cuanto a su capacidad replicativa, que tiene que en cierta manera ser compensado de otras maneras. Y eso enlentece algunas veces el virus. Si estas mutaciones, algunas de ellas más bien favorecen la entrada celular, ahí bueno, ahí las cosas pueden complicarse. Pero como te dije, esto está todavía en estudios. ¿Qué tal? Sí, hay enormes expectativas, pero en todas partes, todos los gobiernos están todos asustados. Por supuesto, Exacto. la sociedad en el mundo está absolutamente traumatizada porque no sabe qué hacer. Pero quizás una de las cosas más graves, esto que le voy a decir no es solamente en el caso del coronavirus, sino en todo. Al ciudadano del mundo hay que decirle qué es lo que está pasando y qué es lo que le va a pasar si y creo que eso ha faltado la debida información de lo que está pasando, de lo que debe hacer o no, en todo caso. Porque Sí, eso todavía está uno a increíble. veces va a un mercado, por ejemplo, que en mi caso, voy a un supermercado y todavía consigo gente que está, pero sin mascarilla, no le hace caso a ponerse el gel que lo puede ayudar a contrarrestar. He visto gente rechazando en las puertas de los supermercados, rechazando la mascarilla. Entonces creo que Sí. es un poco, no es fácil manejar esa situación en todo caso, es lo que le quiero decir. Sí, sí, eso es un problema y eso no pasa solamente en Estados Unidos, eso pasa en Colombia, pasa en Venezuela, pasa en todos los países, en Europa, en todos lados pasa lo mismo. Porque hay un grupo que piensa que no, bueno, esto lo están haciendo para controlarnos y hay grupos antivacunas que tienen cuentas en Twitter, en Instagram, etcétera, que son muy activos y tienen muchos seguidores y esto impacta sobre estos seguidores y se generan cadenas en las cuales la gente cree que esto es mentira. Pero claro, creen que esto es mentira hasta que les toca. El problema es que cuando les toca, ya la tasa de dispersión de los virus ha sido muy alta, entonces no es que toca a una persona en particular, sino que toca a esa persona y a toda su familia, y probablemente alguno de esa familia fallece. Entonces, la gente tiene que tomar conciencia. O sea, esto es un problema en este momento. Aunque son problemas a nivel de países y de gobiernos, esto es un problema que la solución está a nivel individual. Cada uno de nosotros tiene que poner su grano de arena y si el grano de arena es que yo debo protegerme usando la mascarilla, usando el gel, manteniendo cierta distancia de otros grupos de personas, es simple, o sea, no es demasiado difícil, no es física cuántica lo que hay que hacer para poder resolver el problema, es nada más cuidarse, tratar de cuidarse. Si todos nos cuidamos y todos nos vacunamos, la probabilidad de dispersión del virus va a disminuir a puntos en los cuales pudiéramos erradicarlo. Pero hasta que esto no pase, vamos a seguir viviendo en esto y es posible que después de Omicron venga otra. Ya sabíamos que después de Delta iba a venir otra. No esperábamos que fuera quizás con tantas mutaciones como esta, esperábamos que fuera quizás algo similar a Delta con algunas mutaciones adicionales, pero esto tiene 52 mutaciones en todo el genoma. Sí, es increíble. Y 32 mutaciones nada más están en la espiga, mientras que Delta tiene como 8 mutaciones nada más. O sea, la cantidad de mutaciones es muy grande. Muy grande. Por aquí un oyente nos pregunta, ¿cuál es el impacto que podría tener en una señora, en una mujer embarazada, por ejemplo, en estado de gestación, por decirlo? Claro, el impacto que pudiera tener es el mismo que pudiera tener cualquier otra de las variantes. O sea, realmente es lo mismo. Y se ha visto que en algunos casos puede haber daño a nivel del sistema nervioso. Sin embargo, hasta ahora yo, por lo menos particularmente, no manejo datos acerca de si hay transmisión vertical hacia el feto, porque usualmente la infección cursa de manera localizada en los pulmones. Sí, tiene dispersión hacia intestino y hacia otros órganos, pero mayormente se queda en la parte pulmonar. Es decir, no es sistémica, no la encuentras en sangre. Si yo busco el virus en sangre, no lo encuentro y por tanto no debería pasar al feto. Pero carezco de datos suficientes como para decirte si sí o si no. En todo caso, esta persona que está embarazada, que piensa que su niño merece todo el cuidado del mundo, esta persona debe protegerse. Si ella se cuida, va a proteger obviamente a su bebé. Obviamente, sí, sí, sí. Ahora, usted hablaba del examen del tema de que el virus no llega a la sangre.
¿Y cómo es que se nos hace? Yo me hice uno hace poco, un examen, un test en la sangre y cuando me aparecieron los 15 o 20 minutos, me llegó la persona y me dijo, no, usted no tiene coronavirus. Claro, porque lo que pasa es que las pruebas en sangre son de anticuerpos. O sea, cuando uno se infecta con cualquier cosa, con cualquier patógeno, ¿ok? Tú vas a generar una respuesta protectora. Esa respuesta protectora tiene, digamos, dos componentes, un componente humoral y un componente celular. El componente humoral es la generación de anticuerpos, ¿ok? Y estos anticuerpos van a estar contigo de por vida, incluso con las vacunas, ¿ok? Entonces, cuando tú te haces una prueba en sangre, tú estás determinando la cantidad de anticuerpos que tú tienes presentes contra ese patógeno. ¿Ok? Entonces, el test de ELISA o la prueba rápida que se te haga, lo que tiene es el patógeno o una parte del patógeno, ¿ok? Que va a ser reconocido por los anticuerpos que tú tienes. Si hay reconocimiento, usted estuvo o está en presencia de una persona infectada, ¿ok? O que pasó la enfermedad. Pero no quiere decir que el virus en ese caso lo tengas en sangre. Si fuesen pruebas de que tienen anticuerpos que reconocen el patógeno, sería otra cosa, pero esas suelen ser, en este caso, las pruebas de antígeno que hacen en la nariz con los hisopados nasales, ¿ok? Que son pruebas rápidas también, pero esas detectan es el antígeno, que es el patógeno en este caso directamente. Las de sangre son diferentes. ¿Cuál de las dos son las recomendables hacerse? ¿Cuál de las dos es recomendable? Depende de lo que quieras. Si yo quiero saber, fíjate, cada una tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, la prueba rápida de antígeno que se hace en nariz, igual con hisopado nasofaringio, ¿ok? Es útil en la etapa aguda de la infección si tienes síntomas y te cubre un rango más o menos de 7 días. ¿Okay? Antes de eso no lo detectas y después de eso tampoco lo detectas. Entonces necesitas después de eso recurrir a PCR. ¿Okay? Las pruebas de antígeno te van a decir si tú estuviste, las pruebas de anticuerpos, perdón, te van a decir si tú estuviste infectado o si estás infectado, dependiendo si te da respuesta de lo que llaman IgM, que te dice que tienes una infección aguda, o si te da respuesta IgG positiva, que dice que o estás infectado o pasaste la infección. Entonces, depende de lo que tú quieras. Yo particularmente me quedo con los PCR, ¿ok? Porque el PCR es el más sensible de todos y me dice con un periodo de ventana muy corto, que es el periodo en el cual yo no puedo detectar el patógeno, si tengo la infección o no. Claro, claro. Aquí hay una persona que nos dice, nos dice, yo guardo todo, incluso cada vez que salgo, no solamente que utilizo mascarilla y el gel y todo eso, sino que al regresar a la casa, me quito la ropa, así esté recién puesta, la lavo, la meto en la lavadora y por supuesto me tomo una ducha como dicen en Venezuela, un baño de novia. Perfecto, eso debería ser lo que hace eso debería ser la norma de todas las personas, ¿ok? Mantener la distancia y cuidarse al máximo. Mientras haya más personas como este oyente que te manda ese comentario, pudiéramos salir más rápido de este problema. Sí. Doctor Rangel, permítanos ir de nuevo a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos Vale. conversando con el doctor Héctor Rangel acerca de la variante del coronavirus Omicron. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Héctor Rangel. Todo esto resulta tan complicado porque ya tenemos ya 2 años si se quiere en cuarentena y en una cuarentena muy complicada además, no solamente en el caso de Estados Unidos, sino en otros países. Y esta variante, una de las cosas que hace es acrecentar aún más la brecha que hay en el mundo en cuanto a la disponibilidad de vacunas. Acá en Estados Unidos uno puede ir a un parque y va a encontrar un lugar en donde lo están esperando a uno para vacunarlo. No es que uno va a vacunar, lo están esperando. Es decir, aquí tiene la oportunidad de vacunarse. Pero en otros países, como es el caso de nuestro país, donde no es fácil encontrar una vacuna y se la consigue, bueno, le va a costar demasiado. ¿Qué podemos esperar nosotros de todo esto, doctor?
Disculpa, es que me entró una llamada y no escuché la pregunta. Bueno, Tienes que no, cortarla. le explicaba que esto no, esta nueva variante acrecienta un poco las desigualdades en los países. Hay países en donde sobran vacunas, en donde la gente va con toda tranquilidad de paseo, va a un parque y lo están esperando, venga, se vacuna y no le cuesta nada, lo mismo que los exámenes, los test. Pero en el caso de nuestro país, en el resto de América Latina, eso no es tan así. Entonces acrecienta esa desigualdad. ¿Qué podemos esperar en el caso de esos países y particularmente en el nuestro? Si llegase a producirse algún contagio, que un contagio implica 10 o 20 personas al mismo tiempo. Sí, sí, o sea, lo más probable es que se genere, bueno, de hecho es lo que se está esperando, una nueva ola de contagios, quizás si va al ritmo que va en Sudáfrica, es muy probable que sea una ola grande, para surfearla va a ser complicado. Entonces, esto trae a colación lo que tú estás planteando, necesitamos que la distribución de vacunas a nivel mundial sea lo más equitativa posible. O sea, necesitamos vacunar un porcentaje muy alto de la población mundial. Es difícil, sí, es difícil, es económicamente complicado, uno lo entiende, pero incluso para los países ricos no es conveniente que exista una desigualdad en la vacunación porque ellos mismos van a ser afectados. Si yo tengo vacunado a todo un país y los países alrededor no lo están vacunados, obviamente el intercambio migratorio va a traer como consecuencia la introducción de variantes de escape probablemente a este país completamente vacunado y eso se va a ver como consecuencia que vas a tener un aumento en el número de casos eventualmente. Tarde o temprano lo vas a tener. Entonces, esto obviamente va a afectar toda la vida económica de ese país y va a requerir una reorganización de las vacunas, reformulación de las vacunas para poderlo frenar. Que eso es algo de lo que está pasando ahorita. Es muy probable que haya que reformular una tercera dosis de las vacunas para poder atacar a esta nueva variante. Cuando usted habla de reformular, implica de cambiar la vacuna y de Sí, hacerla más potente para que una cuarta dosis, porque en mi caso, como el de millones de personas acá en Estados Unidos, ya tenemos la tercera dosis. Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que va a depender de cómo vayan dándose los eventos. O sea, si las compañías farmacéuticas como Pfizer, Moderna, etcétera, todas las que están trabajando con estas vacunas demuestran que sus vacunas siguen teniendo un efecto protector sobre las personas, no haría falta hacer una reformulación. Pero si ese no fuese el caso, lo ideal sería que se generara una vacuna multivalente, es decir, que proteja contra los virus anteriores, ¿okay? Y que proteja contra los virus nuevos, incluido Omicron. Entonces, tendrías una vacuna que tiene múltiples respuestas ante la familia de patógenos a los cuales nos estamos enfrentando. Ya no es uno solo, ya son como que varios tipos, subtipos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que creo que va a venir, una reformulación para generar vacunas multivalentes que puedan protegerte y tener una respuesta un poco más amplia contra la infección. Claro. Sí, y eso no va a ser en 15 días, eso va a ser en Bueno, muy poco tiempo. sí, claro, ya las plataformas están montadas, lo que hay es que hacer pequeñas modificaciones, pero eso implica empezar a producir desde cero. O sea, ahorita tienes toda una gama de vacunas determinadas, pero ahora necesitas hacerlas multivalentes. Entonces, necesitas como que, bueno, ya toda la producción hasta aquí la voy a parar y voy a iniciar una producción ahora con las multivalentes. Con las Entonces, exacto. implica tiempo, pues. Le decía al principio, esas mutaciones son normales en cualquier virus o eso es exclusivo del coronavirus. No, o sea, todos los virus tienen una tasa de mutación alta. HIV, por ejemplo, que es otro de los virus con que yo trabajo, tiene una tasa de mutación que es muchísimo, pero muchísimo más alta que la del coronavirus. ¿Okay? Muchísimo, o sea, de verdad, o sea, si tuviéramos una escala, sería algo así como tener a un jugador de básquet de 2 metros y en comparación a una persona pequeña de 1,30 m en cuanto a la diferencia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, la diferencia es grande entre estos virus, pero todos los virus en general mutan. Hay virus que tienen tasas de mutación menores porque tienen, digamos, proteínas que están solapadas entre sí. Entonces, si yo muto, afecto varias proteínas al mismo tiempo y eso puede traer como consecuencia que el virus se extinga.
¿Ok? Entonces, es limitado, pero eso depende de la biología de cada uno, pero todos mutan. O sea, en general, todos estos virus mutan. Sí, lo cual vuelve a poner en el tablero el tema de que si es chino o no es chino, que si fue fabricado en, en algún lugar, que ya he escuchado eso ya en estos días. Escuché de una persona muy seria que nos estaba diciendo, pues con toda autoridad, es decir, esta variante es parte de toda una programación de que vienen de China para dañar a la humanidad y asumir lo que quiere hacer el señor Xi Jinping de crear un nuevo orden mundial, pero con la prevalencia de China en particular y dejando a los demás atrás. Bueno, es un poco atrevido hacerlo sin tener las bases científicas para hacerlo, pero suponiendo que ese fuese el caso, eso es cuchillo para el propio cuello de uno. O sea, porque China está en el mismo planeta. Si estuviera en otro planeta está bien, pero está en el mismo planeta. Y todo lo que pasa aquí se siente en otro planeta. El impacto del cambio climático es global, no ocurre en los países industrializados, y las enfermedades como esta se van a dispersar a lo largo de todo el mundo. Así es, pero Entonces, en China no se han encontrado casos de Omicron. todavía no, pero ellos tienen Delta. O sea, Delta llegó a ellos y tienen un número no tan alto de casos, pero sí han tenido que cerrar ciudades debido a la presencia de Delta. Y si este pasa un poco más rápido que Delta, que yo creo que va a ser así, este va a tener un impacto un poco más grande. Y en estos casos, porque es decir, yo presumo que ya alguna encuestadora, la propia OMS ya ha soltado algunas cifras en cuanto al futuro de cuántos serían los contagios y cuánto, ¿hay alguna previsión en cuanto a eso? Bueno, yo estuve revisando y no vi modelos matemáticos que tengan previsiones acerca del número de contagios posibles. Pero mira, puede ser alto. O sea, es probable que sea más alto que con Delta. O sea, si esta variante es capaz de escapar del efecto de las vacunas, cosa que digamos que está en estudio todavía, habría que verla, es posible que el número de casos sea un poco más alto de Delta. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta que el número de personas vacunadas a nivel mundial ha aumentado. ¿Ok? Entonces, eso también es un freno a la dispersión viral, porque por muy mala que sea la vacuna, siempre va a tener un impacto que va a frenar la dispersión del virus. O sea, en el peor de los casos, siempre vas a tener un poco menos o un poco más de protección en todo caso ante la Protección, sí. y Pero sin por embargo, ende, hemos visto que la vacuna Abdala, que es la que produce Cuba, es decir, no ha hecho prácticamente nada porque los contagios, la mayoría de los contagios se han dado a aquellas personas que ya han sido vacunadas con esa vacuna. wow, ese es un dato que yo no manejaba, que me tiene preocupado porque aquí se ha colocado Abdalá a unos grupos de personas, pero no manejaba. O sea, nosotros hicimos un estudio con la vacuna Sputnik para ver cómo era la prevalencia de anticuerpos, y al principio fue muy buena, pero decaen en el tiempo. Pero bueno, eso es normal que decaigan. Lo que tenemos que ver es, a pesar de haber decaído, qué tanto protegen a las personas. Eso es lo que es más importante. Pero sin embargo, digamos que el número de casos que hemos visto, por lo menos en la cercanía de nosotros, ¿ok? El grupo de trabajadores del laboratorio y otro grupo asociado a nosotros, que, bueno, somos alrededor de 50 personas, ha sido bajo, y todos hemos tenido la vacuna Sputnik, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tendría que ver qué ha pasado con los que recibieron Abdalá, cómo ha sido, digamos, la tasa de infección posterior a la vacunación, para ver. Pero ese es un dato interesante que me comentas. Voy a ver si averiguo un poco más. Sí, sí, yo creo que vale la pena porque la información que yo tengo es básicamente esa, que los mayores contagios vienen después de la vacuna. Es cierto que los cubanos tienen su propia tecnología para desarrollo de vacunas, para desarrollo de medicamentos, incluso es famosa por eso en todo caso, ¿no? Sí. Pero, pero en cuanto a este caso, la efectividad parece ser, según la información, parece ser que no es tan grande. Que Claro, todo lo claro, contrario. eso depende
O sea, cada vacuna, digamos, tiene una potencialidad para disparar una respuesta antigénica. Habría que ver, fíjate, las vacunas como Moderna, Pfizer, Sputnik, que están basadas en ácidos nucleicos, ¿okay? Que aunque no es la tecnología clásica, es una tecnología que ya ha sido probada anteriormente y funciona bastante bien, y el disparo de anticuerpos es relativamente alto. Habría que ver, la Abdala es una proteína casi que tipo clásica, de solamente se introduce el antígeno único, ¿okay? Con algo que trata de disparar la respuesta inmunológica. Habría que ver si esa combinación es suficientemente efectiva para levantar anticuerpos y protegerte a la larga. Eso es algo que habría que ver. Eso tiene sentido. Doctor Rangel, permítanos ir a otra nueva pausa Vale. y ya regresamos, pero me gustaría que conversáramos en el próximo segmento en el hacia dónde vamos, que incluye incluso lo que podría ser no solamente las próximas mutaciones, como usted lo ha dicho, sino que han anunciado la aparición de otros virus que son tanto o más contagiosos por el que estamos pasando. Vamos a una nueva pausa. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Héctor Rangel acerca de la variante Omicron. La misma persona que nos dijo de todo ese protocolo que ella utiliza en su casa me está diciendo ahorita, pero en todo caso, Luis Alfredo, ya yo tengo la Sputnik y sin embargo fui contagiada de COVID-19. ¿Qué está pasando? Sí, eso pasa. Tenemos compañeros de laboratorio, o sea, uno de ellos que a pesar de tener la Sputnik se infectó, pero es baja la cantidad. O sea, el problema es que reduzcas la probabilidad a pesar de estar vacunado, de repente entras dentro de ese rango de probabilidad que no es cero de infectarte. Entonces, ahora, esta persona cursó una infección grave, cursó una infección moderada o leve. Eso son lo que dicen las estadísticas. Hay un estudio español reciente que habla acerca de la cantidad de personas que están siendo hospitalizadas, o sea, primero hospitalizadas con síntomas moderados, o que entran en las unidades de cuidados intensivos, o que fallecen debido a la infección. Y o sea, la diferencia entre las personas que entran en esos tres renglones, que están vacunados o no vacunados, es enorme. El 80% no están vacunados. El 20% o menos son los que están vacunados. Entonces, ahorita digamos que la dispersión del virus, la pandemia está arropando a aquellas personas no vacunadas principalmente. No es que los vacunados estén exentos, lo están o sea, no lo están, perdón, ¿ok? Solo que están un poco más protegidos. Tienes una barrera extra. Si tú a esa barrera extra, además, le sumas los cuidados que presenta la persona que te está contactando recientemente, o sea, tú disminuyes aún más la probabilidad. Esto a la larga se trata de un problema de si yo tengo la probabilidad de cuidarme o de no infectarme y disminuir esa probabilidad al máximo posible. ¿Okay? Nunca voy a estar al 100% exento, pero yo trato de disminuir la probabilidad por lo menos en un 80%. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que de 100 salidas, en 80 yo tengo poco chance de haberme infectado. Sí, es como la gripe estacional. Algo así. Algo así como la gripe estacional. Sí, independientemente de la vacuna, sí. Claro. O sea, cuando tú te ponías la vacuna de la lechina, por ejemplo, a mis hijas le pasó. Mis hijas se vacunaron contra lechina. A mi hija mayor le dio lechina, pero le salieron 2 pepitas nada más en el cuerpo, un poquitico de quebranto y más nada. No pasó de ahí. Claro. ¿Okay? En cambio, si no estuvieras vacunado, la infección hubiera cruzado completa y te hubiera generado las marcas típicas de la lechina, pues. Sí. Eso tiene todo sentido en todo caso, pero es decir, la vacuna no es suficiente y la gente tiene que entender que hay que utilizar mascarilla, que hay que utilizar el gel, que hay que evitar y cualquier acercamiento por preservar la vida nada más y preservar la familia, que es muy importante. Sí, fíjate, hace tiempo en una entrevista yo le planteaba a la gente, mira, esto es como el HIV en sus inicios. O sea, la gente primero no creía o pensaba que eso era para un grupo de personas en particular, que era solamente para los gays o que era para los que consumían droga, etcétera, etcétera. Y resulta que no, es una enfermedad que afectó a todo el mundo.
¿ok? Y la barrera es simple en el caso de HIV, el uso del preservativo, ¿ok? En este caso, el preservativo es la mascarilla, o sea, Claro, colocársela, protegerse. ¿Okay? claro. Poner una barrera, en el caso de HIV es una barrera de látex, en este caso es una barrera de papel con un filtro especial. Es simple. Sí. Doctor, le preguntaba, yo cuando daba clase, yo le decía a mis alumnos, hay una metodología muy sencilla para uno abordar cualquier tema y es el de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Precisamente ya abordamos esos dos temas al principio, pero Okay. me gustaría saber, doctor, a su modo de ver, hacia dónde vamos exactamente con todo esto. Porque la preocupación continúa siendo, salimos de esto, la tendencia es que, que de alguna manera el virus está cambiando la naturaleza sociable del ser humano. Nos está Sí, confinando de nuevo, sobre todo esta variante nos está confinando de nuevo a las cuatro paredes de la casa y está ocasionando varios cambios. Yo leía hoy un informe que se produjo en Londres, una universidad, no me acuerdo cuál es el nombre de la universidad y me disculpa, pero ellos decían que nunca en la historia de Inglaterra se han producido más divorcios que en el año 2020. sí. Y entonces el periodista decía, es que la universidad ha constatado que eso se debe también al COVID-19. Sí, es probable porque, bueno, digamos que las parejas no están acostumbradas a A coexistir compartir todo el tanto tiempo. tiempo. Okay, se generan conflictos de varios tipos y, bueno, terminan en esos rompimientos. Sí, es probable. Pero Yo sí creo que nos eso ha pasado gustaría, en todo el mundo. sí, sí nos gustaría que usted en primer lugar nos dijera hacia dónde vamos y después al final me gustaría que usted le hiciera una muy buena reflexión para que la gente escuchara que tiene que cuidarse, que tiene que vacunarse. Acá hace unos días que murió a un pastor que era uno de los duros en cuanto a evitar que se le pusieran la vacuna y se murió de COVID. Sí, sí, esos casos son muy frecuentes. Fíjate, ¿hacia dónde vamos en este momento? O sea, es una pregunta difícil, ¿ok? Predecir las cosas es un poco difícil. En lo que yo sí estoy más o menos claro es que por lo menos nos debe quedar 2 años más de pandemia. O sea, así como mínimo, ¿ok? Sobre todo si las cosas siguen así. Yo creo que vamos a tener por lo menos un par de olas más. Una es, o sea, dos más asociadas probablemente a nuevas variantes. Eh, eh, es un poco difícil, uno puede pecar en esto. Es probable que la cantidad de fallecidos aumente un poco. Estamos alrededor de los 5 millones, probablemente llegaremos a unos 7 millones a nivel mundial, con yo no sé ya cuántos millones de personas infectadas. Pero el hecho es que esto va a traer como consecuencias a niveles económicos, no sé qué, y esas consecuencias a niveles económicos van a forzar, pienso yo, a los países desarrollados a compartir sus tecnologías con los no desarrollados, que van a ser a la larga los más afectados por la dispersión de virus. ¿Okay? Entonces, eso es muy probable que ocurra. Ahora, mucho más allá en el futuro, debemos aprender lo que ha pasado en estos 2 años. ¿Okay? Medidas simples como el uso de la mascarilla pueden ser suficientes para contener esta vacuna. Tomar las previsiones y no tomar el libertinaje al extremo, como yo no voy a usar la mascarilla porque estoy en un país libre, no son las medidas a tomar definitivamente, eso no funciona. Okay, esa enseñanza debe quedar en todos lados, el uso de la mascarilla, y esto es a nivel mundial, o sea, esto no es que pasa en Estados Unidos, en Inglaterra o en España, eso pasa en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, en Guyana, en todos lados. Okay? O sea, la gente piensa que libertad es hacer lo que a mí me da la gana, y libertad no necesariamente es eso. O sea, hay ciertos límites, y si uno de los límites es ponerse las vacunas y utilizar la mascarilla, deben hacerlo. O sea, no es mi salud nada más, porque es el cuidar a toda la población, porque a la larga eso se me va a devolver y me va a golpear a mí. Entonces, eso es una cosa que tienen que tomar en cuenta. Sí. Entonces, ¿vienen otras pandemias? Sí, van a venir otras pandemias, no asociadas a coronavirus, o pueden estar asociadas a coronavirus, pero mientras
hombre esté invadiendo más ambientes vírgenes, enfrentándose a animales o consumiendo animales que no están, digamos, en granjas, existe una gran posibilidad de que virus que están presentes en esas poblaciones vuelvan o salten a la población humana y generen nuevas pandemias. Entonces eso es algo que hay que considerar en el tiempo. ¿Okay? Fíjate que SARS, MERS y SARS-CoV-2 vienen de ese tipo de interacciones. MERS en camellos, SARS con murciélagos y ahorita más reciente SARS-CoV-2 también con murciélagos y otros animales intermediarios. Y es por el consumo o el contacto con este tipo de animales. Entonces, la zoonosis, que son el salto de especies de los patógenos hacia los humanos, son frecuentes. Y esos no van a parar, eso simplemente está ahí. Tú lo que tienes que estar en el sitio apropiado, en el momento apropiado para que pase. Entonces, una forma de evitarlo es limitar el consumo de animales que no sean de granja. ¿Okay? Para eso tienes las granjas. Y evitar la invasión de nuevos ambientes verdes, porque eso también te golpea con el cambio climático, que a la larga hace que los animales migren hacia las ciudades y se generen los contactos. Entonces, tienes un ciclo que tienes que terminar de entender. O sea, yo tengo que llegar hasta aquí, no puedo pasar más allá, porque entonces, en consecuencia, va a haber una respuesta de allá para acá. Y esa respuesta es que los animales pueden migrar desde esas zonas hacia las zonas urbanizadas y transmitir enfermedades que no estaban presentes antes. Sí, eso es. Ese panorama no es muy grato en todo caso. No, definitivamente no. Sí, pero es consecuencia de nuestras acciones. Sí, es consecuencia de nuestras acciones, ¿no? Eso indudablemente es así, pues. El tema del calentamiento global es un problema humano, no es un problema de máquina, no. Es un problema humano y el tema de las pandemias es un problema fundamentalmente humano. Pero en todo caso, ¿cómo hacer? Porque sí, a mí me consta que los medios acá en Estados Unidos han sido bastante contundentes en eso, ¿no? Hay que vacunarse. Pero sin embargo, ve uno cosas como que a mí me han asombrado, una demanda que tiene 5 estados acá al presidente Biden, porque el presidente Biden decretó el uso obligatorio de mascarilla. Entonces hay una demanda en contra de él por ese... los políticos son complicados en todo caso, ¿no? Sí, definitivamente. Ahí es donde entra eso que te digo del libertinaje. O sea, yo estoy tomando la libertad de expresión, la libertad que me da la Carta Magna de cada uno de los países, claro. Pero más allá a mi conveniencia. Entonces, generar una demanda contra el presidente porque el presidente está tratando de proteger a la población no tiene sentido. O sea, desde mi punto de vista es algo un poco ilógico, ¿no? Un poco raro, un poco bastante. Sí. Doctor, hemos llegado al final del programa. Ha sido una estupenda conversación y la gente que ha hecho preguntas es parte de la preocupación que yo le hice notar al principio del programa. Hay una preocupación, pero también hay una gran falta de información de lo que está sucediendo y lo que está por suceder. Pero nos ha despejado usted una cantidad de dudas y está claro. Tenemos que guardar todo un protocolo para la seguridad que empieza por la vacuna y termina por el lavado de manos y utilización de mascarillas. Le agradezco mucho este tiempo, que yo sé que usted es un hombre muy educado, muy ocupado, perdón, y le agradezco mucho el tiempo que me ha dedicado para hacer este programa tan bueno. Sí, siempre a la orden. Dile a tus radioescuchas que el hecho de usar una mascarilla en la calle no implica que tú eres raro, porque eso es otra cosa que la gente piensa. No, yo uso la mascarilla como el resto de las personas no la usan, me veo raro. No, tú estás protegiéndote a ti, ¿ok? Y en cierta forma estás protegiendo a los demás, porque tú no sabes si tú estás infectado. Así es. Entonces, no lo vean así. Así ¿vale? es. 1.000.000 de gracias y por supuesto 1.000.000 de gracias, Alexia. Caramba, el diálogo internacional no estaría diálogo internacional sin que estuviera Alexia ahí, pendiente de nosotros. Un abrazo, chicos. Un fuerte abrazo y a disfrutar un poco esta tarde tan linda. Hasta luego. Hasta luego.